doctora Marta Sánchez de la Comisión de Salud Fronteriza y también soy miembro de Rodmenas, que es quien está organizando esta serie de talleres y conferencias. Para quienes no lo saben, Rodmenas es la red de organizaciones que atienden temas de salud mental y adicciones y trastornos neurológicos y tenemos pues más de 3 años trabajando en colaboración con diversas organizaciones y una de ellas es precisamente Centros de Integración Juvenil, que está con nosotros desde el inicio de la red. Y pues precisamente es nuestro ponente, el doctor Adrián Ríos, que nos va a dar el tema de comunicación asertiva. Él es médico de profesión, pero se ha especializado en temas de atención y tratamiento de las adicciones. Él es director de un centro de atención, el UMA, de Centros de Integración Juvenil, que es un centro de atención médica para personas con adicciones. Y también trata temas relacionados con la prevención y mecanismos protectores para el ser humano para evitar este trastorno de las adicciones. Entonces, pues queremos agradecer al doctor Adrián Ríos por esta conferencia que nos va a dar y le dejo el micrófono al doctor. Muchas gracias y bienvenidos todos. Pues muchísimas gracias por la introducción, doctora. Muchas gracias a todos por responder a la invitación. Eso es bueno. Eso quiere decir que en esta contingencia están interesados en ver temas diversos de cómo autoprotegerse, tanto en su salud mental como en su persona. Y sobre todo me da gusto que aprovechen los espacios que tenemos, que está brindando todas las asociaciones civiles, algunas redes, etcétera, instituciones educativas y de salud. Qué bueno que estén aprovechando los que me escuchan estos espacios en los cuales están tomando de su tiempo, lo están invirtiendo y les garantizo que esa inversión de su tiempo va a repercutir tanto a largo como a mediano plazo, como a corto plazo, para el beneficio de su persona, de los que le rodean, de su entorno y del trabajo que ustedes hacen en formas diversas. A lo mejor es la primera vez que realizo una conferencia virtual, pero pues a lo mejor ya nos vamos a tener que acostumbrar a ello, ¿no? A todos nos gusta la interacción, a todos nos gusta ver, a todos nos gusta observar. Sin embargo, el escuchar mi propio eco aquí en la oficina, aquí en la unidad de hospitalización, es extraño. Sin embargo, quiero que se cumplan el objetivo, sobre todo de lo que es la comunicación asertiva. Entonces les voy a compartir lo que es la pantallita. Perfecto. Bueno, comunicación asertiva, ¿qué será eso? Los quiero ir encaminando a lo que, sobre todo, darle importancia de lo que es el lenguaje, desde un aspecto neurobiológico, desde un aspecto social, y de cómo el lenguaje no simplemente es un medio de comunicación, sino es una gran influencia del ser humano, una particularidad del ser humano que tenemos única. Los animales, cualquier ser vivo, tiene su forma de comunicación. Sin embargo, no hay tanta sofisticación, tanta complejidad de comunicación que tenemos nosotros como seres humanos, que es el lenguaje. Y de ahí se deriva lo que es la comunicación asertiva. Entonces vamos a ver una serie de situaciones en las cuales nos vamos a dar cuenta, mis estimados y estimadas, que somos muy malos comunicando las cosas. Y eso no quiere decir que seamos malas personas, pero de que sí debemos de practicar poco a poco de cómo nos relacionamos. Creo yo que esta contingencia nos ha abierto un gran puente de comunicación
sobre todo en el entorno donde nos estamos desenvolviendo de una forma aislada. Para los que no trabajan, para los que trabajamos de vez en cuando en días alternados, para las que no han parado de trabajar, para los que están en la familia y están conviviendo constantemente y están todos los días están experimentando ciertas emociones, hay ansiedad, hay depresión, hay tristeza, hay alegría, vaya, hay una cadena de reacciones emocionales y que la única forma que debemos que tenemos para externarla es mediante la comunicación y lo debemos de externar de una forma asertiva. Entonces creo yo que sí es muy importante este tema, es muy importante que lo tengamos en mente y que tengamos conceptos generales para poder practicarlo. Quiero que se lleven de esta plática la práctica de empezar a ser asertivos desde donde se encuentren. Vaya, creo que la peor forma de asertividad son las redes sociales. No sé qué tantas redes sociales tengan cada uno de ustedes, sin embargo, en Twitter, en Facebook, el nuevo TikTok para los adolescentes es una forma de comunicar por medio de videos en donde pueden ofender, pueden hacer reír, pueden instruir, pueden informar y cómo las opiniones, las formas de hablar, las formas de escribir, en algunas son demasiado malas que la única intención hasta parece ser que es hacer daño a las personas, es hacer daño a las instituciones. Entonces, creo que nos debemos de enfocar más en nuestra propia persona para empezar a ser más asertivos, porque créanme que cuando alguien es asertivo y lo está practicando, puede beneficiarse uno mismo y a los demás, y eso es bueno. Entonces, primeramente quisiera comenzar de preguntarles, me gustaría que si pueden activar el sonido, activen el sonido y en forma de dinámica, cuando les activen el sonido, solo les quiero preguntar cómo están y al mismo tiempo ustedes me digan cómo están, aunque se escuche muchas personas, pero solo quiero saber cómo están. ¿Cómo están, chicos? Ahora sí, desactiven el sonido. Sí, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, excelente. Bien. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Y ahora sí lo apagamos. Para que distorsione. No quiero. Entonces, lo más común, y creo que lo que sospechaba que iban a contestar es decir bien. Y aquí es donde quiero empezar. Siempre decimos, ¿cómo están? Siempre decimos bien, muy bien, o mal. Hay unos que dicen, pues mal. Pero a partir de ahí, yo siempre pregunto cuando me dicen, estoy bien, y que les digo, ¿y qué es estar bien? Muy pocas personas me saben contestar qué es estar bien. Hasta unos dicen, pues bien, ¿qué no sabes qué es estar bien? Pues no sé qué es estar bien. O estoy mal, pues ¿qué es estar mal? O más o menos está peor, ¿no? Estoy más o menos, ¿y qué es más o menos? O sea, ¿qué significa eso? Entonces, desde el momento en que empezamos una interacción de diálogo con el saludo, ya empezamos a no responder, o más bien, no nos gusta externar nuestras emociones. Entonces, bien o mal no existe, es algo como muy subjetivo de que uno da por hecho que cuando yo digo bien, muchos hasta lo dicen ya para parar la plática, ¿no? ¿Cómo estás? No, muy bien. Y ya. Y no. O sea, imagínate en qué situación si le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Oh, pues fíjate que ahorita estoy muy alegre porque pude cocinar. Y a lo mejor, en vez de decir bien, y dijo la emoción alegre porque puede cocinar, eso te abre a mucho más dentro de la comunicación asertiva. El que pudiste identificar una emoción y que esa emoción tú la pudiste externar a alguien más y que ese alguien más lo tomó como alegría. Y ahora sí, a lo mejor muchos ni van a saber qué responder, muchos no van a seguir la plática, o a lo mejor muchos sí van a empezar a poder interactuar mejor. Pero desde el momento en que decimos mal o bien,
se rompe ahí la interacción y ya no podemos continuar con nuestras formas de lenguaje, de comunicación. Entonces, les presento esta diapositiva para que vean de que muchas veces también creemos que las emociones son muy poquitas. Las emociones nada más es la felicidad y la tristeza. Y podemos ver en esta ruleta de emociones de que constantemente, mis estimados y estimadas, que constantemente estamos experimentando todo esto. Entonces, fíjense qué importante es, uno, cuando contestamos bien o mal, es porque a lo mejor no sabemos externalizar nuestras emociones o no las sabemos identificar. O dos, no nos gusta externalizar. Y es malo no externalizar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque es la única forma que vamos a poder interactuar y es la única forma en que nos vamos a poder comunicar bien, asertivamente, y lo vamos a ver más adelante. Pero vean cómo, por ejemplo, si alguien dice, estoy triste, de la tristeza vean lo que se puede derivar. Entonces, la aburrición, lo solitario, la depresión, la desesperación, el abandono, el ansioso. Entonces, vean muchas veces cuando uno dice, me siento apático, esta emoción se está derivando del aburrimiento y del aburrimiento se está derivando la tristeza. Entonces, qué interesante es cómo una cadena de emociones a veces se nos dificulta llegar a la raíz de lo que verdaderamente siento. Entonces, a lo mejor mi apatía, muchos no saben que la apatía se deriva de la tristeza. Entonces, a lo mejor en esta cuarentena, muchos de nosotros ya llegamos a una etapa de apatía, pero creemos que la apatía, pues es simplemente apatía, pero verdaderamente el fondo es que a lo mejor estamos tristes y no la sabemos identificar y esa apatía la vamos normalizando, hasta que puede llegar un momento en que la apatía se convierta, vaya, en rasgos depresivos, ¿no? Y que esos rasgos depresivos, vaya, si no lo tratamos, ahora sí se puedan convertir en una enfermedad mental, que es la depresión en sí, o que nos lleve a pensamientos, o que nos lleve a conductas, o que simplemente nos reprimamos y no lo queremos externar, o peor aún, la apatía a veces nos lleva a que cuando nos preguntan o nos quieren abordar, respondemos mal, o empezamos a tener ciertos pensamientos distorsionados, que es lo que les voy a enseñar a identificar y cómo vencerlos, cómo poder quitar esos pensamientos distorsionados que son muy comunes, que los usamos constantemente y que ni nos damos cuenta que son pensamientos distorsionados. Entonces, esta rueda de las emociones se las recomiendo, las podemos encontrar donde sea, googleen, pongan ruleta de las emociones, y es importante que ya todos la tengamos, que cuando nos sentamos irritados, sepamos que lo irritado viene de la frustración y que la frustración, su base es la ira. Entonces, hay 6 emociones bases, pero de esas 6 emociones surgen muchísimas. Y eso es padre conocerlo, porque así vamos a poder identificar y vamos a poder experimentar mi emoción. Ojo, las emociones no son malas. Ninguna emoción es mala porque la emoción no surge de la magia, no surge de la nada del ser humano. La emoción es un proceso neurobiológico donde existen ciertas áreas del cerebro que la despiden. Y dentro de ese despido de emociones hay ciertas conexiones que hacen que yo me conduzca hacia mi entorno. Entonces, una emoción no puede ser mala porque es algo que yo he propiciado, es algo que se desencadenó en mí, que yo ocasioné, que yo provoqué. No surge nada más así por así. Entonces, vamos a quitar esos mitos o esos falsos conceptos de que hay ciertas emociones malas y ciertas emociones buenas. Solo existe la emoción y la emoción a veces no la sabemos identificar. Entonces, ya adentrándonos, ya sabiendo de que existen una gama de emociones, debemos de identificar qué es la comunicación asertiva.
Y tenemos dos palabras importantes, lo que es la comunicación, y la comunicación es interacción. Nosotros como seres humanos estamos obligados y es nuestra responsabilidad casi desde que fuimos creados en esta tierra de interactuar. O sea, no existen personas, no existe gente que no sepa interactuar con su entorno. A veces surgen frases como que no, yo soy muy antisocial, ¿verdad? Ese es un mal término usado, ¿verdad? Porque lo antisocial es un trastorno. Pero decir, no, yo soy antisocial, a mí no me gusta estar con nada. De hecho, he escuchado personas que dicen, no, pues a mí la cuarentena, pues para mí es lo mismo, porque siempre estoy encerrado. La palabra siempre estoy encerrado. Como a mí no me gusta estar con las personas, pues a mí me sienta muy bien. No es cierto, eso es mentira. Nosotros estamos obligados a interactuar. Así el ermitaño que vive en una cueva, su interacción van a ser los animales, va a ser la naturaleza, va a tener que sobrevivir. Entonces su interacción debe ser activa para poder sobrevivir, para poder estar en su soledad. La soledad no es antisocial, la soledad no es alejarse de las personas, la soledad son emociones derivadas que tienen sus aspectos de impacto positivos y negativos. Entonces vean cómo es importante, me regreso a la ruleta de las emociones, que es importante saber identificar esas emociones para poder usarlas de impacto. Y la única forma de usarlas como un impacto positivo es mediante la comunicación asertiva. Entonces de ahí se deriva lo que es la asertividad, y se dice que la asertividad es una virtud. Y la virtud como tal, pues bueno, no nos podemos adentrar mucho a las virtudes, ¿verdad? Porque tenemos que hablar de moral, de filosofía, de ideologías, de espiritualidad, de religiosidad. Sin embargo, fácil. La virtud es una cualidad. Y es una cualidad que las personas poseen y que es beneficiosa para sí misma y para terceros. Entonces vean qué tan importante lo que es la comunicación asertiva. Me está diciendo que la comunicación asertiva es aquella única forma de externar emociones de una forma virtuosa. Entonces, si yo soy asertivo, estoy diciendo que yo soy una persona virtuosa y que lo único que hago con mi comunicación asertiva hacia los demás es que quiero un beneficio para mí y para con el que estoy interactuando o con los que estoy interactuando. Entonces vean la responsabilidad, la importancia y lo bonito que es ser asertivo. Y obviamente, como toda virtud, se requiere de cierta disciplina. Entonces, ¿qué me quiere tratar de decir también? Que la asertividad es una virtuosidad, de que es algo que tengo que practicar, que no surge. Las virtudes o alguien virtuoso no nace siendo virtuoso. La virtud, hay muchas virtudes de todo tipo, ¿eh? Hay muchas clasificaciones de las virtudes. Sin embargo, la virtud por sí misma es una cualidad que debo de practicar, es una disciplina, y como disciplina, antes de ser disciplinado, pues debo de crear hábitos. Entonces, la comunicación asertiva es algo que debo de estar practicando constantemente. Y la única forma de practicar constantemente es identificando emociones y sobre todo dándole la importancia de lo que es el lenguaje. Entonces me voy a detener un poquito antes de proceder a lo que es la comunicación asertiva, a que no sé si se han dado cuenta o no sé si se han puesto a reflexionar qué tan importante es ese lenguaje, o no sé si conozcan desde un aspecto neurobiológico lo que es cómo funciona el lenguaje. Entonces vamos a ver un videíto para que prendan ahí bien el sonido, sus bocinas, y veamos un preámbulo de lo que es, ¿dónde está? El lenguaje, y luego me voy a meter un poquito a neurobiología, obviamente no tan científico, pero creo que los que estamos aquí sí es importante que entendamos cómo funciona el lenguaje y qué áreas del cerebro están involucradas. Entonces,
Vean nada más, es un documental, pero solo voy a poner la parte en donde nos explica cómo funciona el lenguaje para que pongamos atención. Podemos dividir el lenguaje en dos funciones básicas: la comprensión, que se da en el área de Wernicke, y la producción del lenguaje, que está mediada por el área de Broca. Cuando escuchamos un sonido, la corteza auditiva lo procesa y lo envía a la zona del área de Wernicke. Este área asocia la estructura de esa señal con la representación de una palabra guardada en la memoria. Algo similar sucede al leer una palabra. La información es primero procesada por la corteza visual. Después de pasar por el giro angular, llega al área de Wernicke, que la reconoce y la interpreta según el contexto en el que se encuentra. Para producir lenguaje, interviene el área de Broca, que planea el proceso de pronunciación de esa palabra. Esta información viaja a la corteza motora, que controla los músculos que usamos para pronunciar. Este modelo aplica al lenguaje oral, escrito o de señas. La conexión entre el área de Wernicke y Broca se da de igual manera en personas sordas que utilizan el lenguaje de señas. Entonces, esto fue una embarradita de lo que es el lenguaje. Sin embargo, sí quisiera explicárselos de una forma didáctica y que la entiendan para que vean la importancia del lenguaje. Entonces, como nos decía el video, hay un área, el área de Broca y el área de Wernicke. Se llaman así porque fueron los neurocientíficos que lo descubrieron, ¿no? El doctor Broca y el doctor Wernicke. Sin embargo, el área de Broca es el que maneja todo lo motor del lenguaje. Entonces, por ejemplo, alguien que es sordomudo, el área de Broca se activa en las manos, en los movimientos. Pero los que no tenemos los que no somos sordomudos, nuestra área de Broca funciona con la boca. O sea, hace todo el sistema de la fonación, los músculos, la lengua, el paladar, etcétera, la laringe, la faringe, toda esta función excelente y tan compleja de lo que es la fonación. Mi fonación, mi caja de fonación es perfecta. Si hubiera algún problema, por ejemplo, un labio leporino, ya es suficiente problema para no poder hablar correctamente y para que no me entiendan. Entonces vean cómo es todo totalmente perfecto. Y el área de Wernicke actúa en relación a todas las demás áreas del cerebro. Entonces, si pueden ver, chequen todas las áreas del cerebro que participan en el lenguaje, que es en la audición, que es en el cerebelo, que es en el ojo, que es el lóbulo occipital, parietal. O sea, podemos decir que el cerebro, todo el cerebro, y creo que la función del lenguaje es de las pocas habilidades del ser humano, por así decirlo, en donde participan todas las conexiones cerebrales. O sea, para poder comunicarme necesito, en este caso, mi oído, mis ojos, mis emociones, mi memoria, mi impulsividad, mi toma de decisiones, y todo esto se va registrando en el área de Wernicke para que le avise al de Broca que quiere decir una palabra y ¡pum!, la expulso. Entonces vean qué tan importante es. Entonces, por ejemplo, haciendo un poquito de ejercicio. Ahorita veo el nombre de... de Silvia Chávez. A ver, Silvia Chávez, una preguntota. Descríbeme una quesadilla sincronizada. Ok, una quesadilla sincronizada es, pongo la tortilla y luego le pongo queso arriba y luego le pongo frijolitos, la meto al refri, la saco, le pongo arriba tomatito picado y salsita. Ok. ¿Quién se puede imaginar la quesadilla sincronizada de Silvia? O por ejemplo, Edna, dime qué le faltó. Para ti, ¿qué le faltó a la quesadilla sincronizada? No está el sonido, quita el sonido, Edna.
Hay que quitarle el sonido, Edna, no te escuchamos. Creo que no tiene el sonido. A ver, Victoria, ¿qué le faltó a la quesadilla sincronizada de Silvia? Pues para mí que le faltó lo principal, que es en mi versión de sincronizada, lleva tortilla de harina, jamón y queso. Eso sería una clásica quesadilla sincronizada. Ahora ya de ahí se les puede poner un sinfín de cosas, pero lo básico para mí es eso. Ok. Vean cómo este simple ejemplo de la quesadilla sincronizada, y lo más probable es que todos los que me escucharon se imaginaron una quesadilla sincronizada. Y lo más probable es que si muchos de ustedes tenían hambre, hasta a lo mejor terminando la conferencia se van a hacer una quesadilla sincronizada, o se les hizo agua a la boca, o simplemente pudieron idealizar lo que es una quesadilla sincronizada. A lo mejor muchos ni saben lo que es una quesadilla sincronizada. Sin embargo, dentro del aspecto cultural, digo la palabra quesadilla sincronizada y ya todos asociamos. Entonces, dentro del óvulo temporal, dentro del óvulo temporal, parietal y prefrontal, hay un área que se llama el sistema de recompensa cerebral. Entonces, esa área de recompensa cerebral simplemente es donde actúa la memoria, y en base a la memoria es como nosotros podemos conducirnos en la toma de decisiones y en la impulsión que se va desenvolviendo en el área prefrontal. Entonces, como una simple palabra, el simple hecho de decir quesadilla y sincronizada, activa inmediatamente todo mi sistema de recompensa, activa mi memoria, me lleva a esas conexiones donde la primera vez conocí esa palabra, y esa palabra la conocí porque tal vez mi mamá me hizo una quesadilla sincronizada y me dijo, mira, hijo, esta es una quesadilla sincronizada. Inmediatamente mi cerebro guardó esta asociación. Si esa quesadilla sincronizada me produjo cierto placer, cierta saciedad, pues cada vez que yo escuche la palabra quesadilla sincronizada, a mí se me va a hacer agua a la boca, a mí se me va a antojar. Pero si produjo algo desagradable, en mi memoria se va a quedar como quesadilla sincronizada. O a lo mejor muchos de ustedes cuando escucharon quesadilla sincronizada dijeron, no, guácala, a mí no me gusta el queso. O no, yo soy intolerante a la lactosa y no puedo comer. O guácala, esa es comida como para pobrecitos, ¿verdad? Muchos dicen eso. Entonces, vean cómo cada uno, una simple palabra que significa, que es algo objeto, que es algo que es de comida, a cada uno de nosotros nos mueve ciertas emociones de placer, de saciedad, de hambre, de desagrado. Y eso fue una simple palabra, y así actúa el lenguaje. Entonces, el lenguaje es uno la palabra, o la ve uno de acuerdo a su capacidad de interpretar el lenguaje, pero en una forma normal, por así decirlo, lo escucha. Esa palabra solo es interpretada por medio del sistema de recompensa cerebral, y esa simple palabra va a ocasionar una emoción. Y ahora sí, esa emoción se va a ir al área de Wernicke, en donde la va a procesar, y simplemente ese procesamiento de la palabra que yo escuché, yo le voy a dar una respuesta. Y se va a activar el área de Broca. Y el área de Broca simplemente va a actuar con todo mi sistema motor, hasta para la respiración. Cada palabra tiene una forma de respiración. O sea, cada palabra que yo digo tiene un sistema de cuánto aire meto, cuánto aire saco, cuánto aire debe estar en la boca, cuánto aire se exhala por cada palabra, por las vocales A, E, I, O, U, P, Pa, P, Pi, Po, Pu. Hay cierto aire específico. O sea, es una perfección el lenguaje, en donde la única forma de saber externarlo es mediante el proceso de emociones.
Entonces, si yo le digo a alguien, qué guapo, qué guapa estás, en base a su memoria, a su educación, a su cultura, es como me va a responder. Entonces, a lo mejor alguien me dice, muchas gracias. A lo mejor alguien me dice, cállate, maldito pervertido. O a lo mejor alguien me dice, no estoy guapa, yo estoy muy fea. Entonces, vean cómo la respuesta de lo que yo emito va a ser fundamental para la emoción que yo me voy a mover en esa o en esas personas. Entonces, chéquense qué tan importante. Entonces, ahí como que vencemos o quitamos el famoso dicho ese de que las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Y no es cierto. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras son fuerza, las palabras impactan, las palabras pueden dañar, las palabras pueden recuperar, las palabras pueden rehabilitar. Entonces, todo desde un aspecto neurobiológico. Entonces, la comunicación asertiva surge de este aspecto neurobiológico. Entonces, debemos de entender que cada vez que yo digo algo hacia las personas, hacia una persona, hacia cualquier entorno donde yo esté, sea familiar, social, educativo, religioso, lo que sea, va a impactar de una forma. Y creo que lo hemos vivido todos, ¿no? Constantemente. A lo mejor nos levantamos de malas, nos levantamos de buenas, a lo mejor ya nos peleamos por WhatsApp con alguien, o a lo mejor amanecimos muy contentos, etcétera. Pero ya empiecen a reflexionar desde que se levantaron hasta ahorita, qué tanta asertividad han ustedes hecho mediante sus palabras. ¿Qué tanto impacto? A lo mejor lo primero que hicieron fue comentar un estatus de Facebook de una forma negativa. ¿Qué impacto va a tener eso? ¿Lo hicieron bien? ¿Lo hicieron mal? No es de bien o mal, sino ya hay que preguntarnos, ¿esto que voy a decir será asertivo? ¿Esto que voy a decir es algo de mi virtuosidad y voy a crear algo beneficioso? Porque ya sabemos que la virtud es eso. Es una cualidad beneficiosa para mí y para los demás. Entonces, chequen la responsabilidad que tenemos con nuestras palabras, pero que se deriva de algo neurobiológico. Entonces, quiero que se queden con eso. Si ya se quedaron con eso, de la gran responsabilidad que tienen nuestras palabras, ya doy por bien servido esta conferencia. Porque la asertividad poco a poco va a ser movida. Pongo este meme que encontré y que me la mandaron, a lo mejor aquí está el que me lo mandó, pero eso es una falacia de lo que es la asertividad, ¿verdad? Hemos hablado, a lo mejor Gatell es famosísimo y me dio mucha risa en donde dice cómo contestar de manera asertiva, firme, elegante y sin perder la clase. Y luego dice una frase, ahí disculpen la palabra, ¿no? Ya no te desgastes con gente pendeja. Eso no es asertividad, ¿eh? Eso no es asertividad. El responder de una forma propia no es asertividad. Otra cosa es ser educado. Pero la asertividad no es amigo de la violencia pasivo-agresiva o del sarcasmo. Ojo, ¿no? El sarcasmo es el primo hermano de la violencia. Y lo pasivo-agresivo muchas veces lo confundimos con asertividad. Hay mucha gente sarcástica o vemos a veces gente sarcástica o yo creo que todos hemos empleado el sarcasmo alguna vez en nuestra vida y eso no es asertividad. También hay personas que dicen, pues es que yo como lo digo, yo así soy, yo como lo digo lo he hecho y también eso está mal. Porque a veces como que nos normalizamos en eso de que así soy y así me aceptan y así me han aceptado, ¿no? Yo soy bien malarrazoniento, no digo que el léxico mexicano pues muy florido y todos hemos dicho groserías y malas palabras, ¿verdad? No podemos esconder eso. Sin embargo, ya que se adquiere una normalización de que es que yo así soy y nadie me va a cambiar y el que me acepta y el que no, pues no, que se vaya. O ya es muy clásico, es que si no te gusta lo que digo, pues bórrame, bloquéame, pues ¿qué te molesta? Entonces, quieran o no, ustedes ya saben, ya tienen ese preámbulo de la importancia que es el lenguaje.
que todo lo que tú estás procesando y diciendo es porque desde siempre, desde que te educaron desde bebé, fue una serie de, fueron aspectos culturales, de familia, y la memoria la fue reuniendo, y es lo que eres. Las palabras es lo que tú eres. Y eso es algo definitivo. No es porque así eres y así surgió de repente. Fue una serie de adaptaciones en tu vida, en donde el temperamento y la personalidad crearon esa persona, y que la forma de mostrarme como persona, Gatell es muy padre hablando, es muy educado, es muy propio, pero este meme me da mucha risa porque a veces confundimos la asertividad con eso. El contestar a la gente de una forma muy pasivo-agresivo no es asertividad. Entonces, descartado. Este meme no es de asertividad, ¿sale? Y bueno, ahorita les voy a enseñar una serie de pensamientos distorsionados. Entonces, ¿qué son los pensamientos distorsionados? Ya sabemos que la asertividad es una virtud. Ya sabemos que el lenguaje es una complejidad neurobiológica que se deriva desde el aspecto motor, pero que el aspecto motor previamente está influenciado por el aspecto emocional, por las áreas de memoria y sobre todo por todos los factores que hemos vivido. Entonces ya sabemos la gran importancia de eso. Entonces, cuando no aprendemos a ser virtuosos, a ser asertivos, cuando no sabemos procesar la información y cuando no sabemos identificar mi emoción, surgen pensamientos que se le conocen como pensamientos distorsionados. ¿Ya ven la presentación otra vez? Sí. Ok. Entonces, los pensamientos distorsionados simplemente es eso. Son aquellos errores al procesar la información y que ahorita que los veamos, a lo mejor hasta les va a dar risa porque decir, no manches, yo digo mucho eso. O de que, hijo, ayer tuve una discusión y actué de esa forma. ¿Y qué es lo que pueden traer los pensamientos distorsionados? Consecuencias negativas, o pueden traer normalizaciones de mi conducta que llego a creer que son buenas y no es así. Entonces son 19 pensamientos distorsionados, las vamos a analizar y vean cómo las usamos comúnmente. Por ejemplo, el filtraje o abstracción selectiva. Significa valorar una situación global de manera negativa por determinados hechos. No soporto que tú eres insoportable. Entonces, por ejemplo, alguien que simplemente hizo un chiste y que no me gustó, ¡pum!, le ponemos un filtraje de abstracción selectiva y este es insoportable. O sea, ya lo catalogamos, ¿no? No aguanto que. El pensamiento polarizado. Clasificar las cosas en términos extremos y opuestos. Lo bueno frente al malo. Y yo creo que se da ahorita mucho en esta cuarentena, ¿no? Esto es muy bueno, esto es muy malo, sobre todo en la información, en donde estamos polarizando todo, ¿no? Esto es correcto frente a lo incorrecto, en donde no hay términos medios, eso no es. Y eso se le conoce como pensamiento polarizado. La sobregeneralización creo que es algo que utilizamos mucho, el todo o el nada, el siempre. Tú siempre te rascas la nariz, ¿no? En discusiones de parejas. Es que tú siempre llegas tarde. Es que tú nunca me haces de comer. Es que tú nunca me dices que me quieres. Entonces imagínense lo que está diciendo ese pensamiento distorsionado. No sé, una pareja que lleva 20 años de casados que diga, es que tú nunca dices que me quieres. Vean el impacto. O sea, está diciendo que dentro de sus 20 años de casados nunca le dijo que lo quería. Y pues puede ser que sea una mentira, pues 20 años, lo más probable es que mínimo una vez sí le haya dicho que te quiero, ¿ah? O mínimo en el altar cuando se casaron, ahí sí le dijo que te amo, ¿ah? Entonces, eso es una sobregeneralización, eso es un pensamiento distorsionado y lo debemos de eliminar.
La interpretación del pensamiento también es bien común y se da mucho hasta en las redes, ¿verdad? En los WhatsApps. ¿Por qué dijiste eso? Ah, es que eso lo estás diciendo porque crees que soy bien tonto, ¿verdad? O te expresaste así porque eso se debe a que tú te crees muy listo e interpretamos como que leemos el pensamiento y eso es un pensamiento distorsionado. Lo que ahorita también se ve con el COVID, ¿verdad? La visión catastrófica de que, híjole, pasó alguien, una persona, empieza el pensamiento distorsionado, va a pasar esto, ya me infectó, voy a infectar a todos, me voy a morir. Empieza a ver ciertas emociones y mi forma de expresión va a ser muy negativa y va a hacer que todo el día sea un día de frustración, de no interactuar. Está la personalización, en donde todo el mundo cree que se trata de mí. Tendencia a relacionar lo que sucede a nuestro alrededor. Eso lo hice por mí. A lo mejor ahorita les estoy diciendo eso y hasta unos piensan, pues por eso me dijeron que me inscribiera a esta conferencia, porque creen que yo hablo muy mal. Entonces es muy, muy común, ¿no? La personalización. Y las frases que se pueden hacer es, eso lo hice por mí, yo soy más que, o yo soy menos que, ¿no? Hay ciertas opiniones que dicen, yo sé que soy menos listo que tú, pero te voy a decir algo. O sea, ya desde el momento en que ponemos esa personalización, ya está haciendo que se pierda la asertividad. La falacia de control, que es de creer de manera extrema que uno tiene todo el control o responsabilidad de las cosas. Eso se le da mucho a los que somos profesionales de la salud o a los que tenemos un cargo. Es muy, muy, muy común, ¿no? En donde creemos que mi pensamiento distorsionado es de que soy tan indispensable de que si no lo hago, no se va a hacer. Soy el único responsable de esto. Me dijeron que hiciera esto y si yo no lo hago, no se va a poder hacer nada. Y eso es una distorsión cognitiva. La falacia de justicia, creer que todo lo que ocurre debe de hacerlo de determinada manera. Los que son muy rígidos. Entonces, este tipo de pensamientos, la rigidez o el creer que toda la responsabilidad es mía, va a hacer que mi pensamiento se procese mediante la comunicación y las formas de hablar van a ser de esa forma. No hay derecho a, es injusto que, ¿verdad? De que ha habido muchas personas, por ejemplo, pues anécdotas, no sé si les ha pasado, si han ido al mandado, de cómo personas ven injusto que nada se entren una por una y escucho esas frases, ¿no? De que solo una persona, oye, pues es que es una niña, es injusto. Es injusto que nada más me dejes pasar a mí. ¿Por qué? Porque nada más a mí, porque a los demás. Cuando empieza una discusión, empieza a culpabilizar, no hay esa falacia de justicia. Está la falacia de cambio, creer que un problema con otra persona o circunstancia no podemos hacer nada a menos que cambie primero esa persona. Y eso también es muy común. Yo no voy a hacer nada si él no dice. En la forma de interactuar. Si tal cosa cambiara, yo podría. Entonces, esa falacia de cambio muchas veces hasta justifica mis propias acciones, ¿no? Y empezamos a tener ciertas emociones de apatía, de indiferencia, ciertas actitudes en nuestros grupos de trabajo, en nuestra propia familia, de que pues así es. Y es muy común, ¿verdad? Hasta en las personas de tercera edad, pues ya está viejito, así déjenlo. Si él cambiara, pues ya podríamos hacer algo. Ya déjenlo, pues ya tiene 80 años. Y eso bloquea lo que es la asertividad por medio de esos pensamientos cognitivos. Las etiquetas globales, creo que todo el mundo lo hemos utilizado, ¿verdad? Ver a los demás o a nosotros mismos con criterios generales de ser una determinada manera. Yo que trabajo en adicciones, pues es muy común, ¿verdad? De que pues mire doctor, pues usted sabe, pues ya fui un adicto o soy un adicto, pues como soy un adicto yo estoy acostumbrado a dormir en la calle, entonces no se preocupe, yo así estoy bien. Claro que no. O de que, pues mira, pues ya los adolescentes, es que yo soy un rebelde.
Y como soy un rebelde, yo así soy. Yo así soy, rompo reglas porque soy un rebelde. Entonces, vean la gran importancia de ese pensamiento distorsionado de etiquetas globales. ¿Qué es lo importante de conocer todas estas situaciones de distorsiones cognitivas? Es que los podamos identificar tanto en mí mismo como en las demás personas y empezar a poner ciertas emociones para que la asertividad surja. Por ejemplo, si yo voy a empezar de que soy y lo identifico rápido, cambiar mi discurso. Si identifico a alguien que empieza a tener una personalización, eso lo dice por mí. Ahora sí, a ver, ¿cómo le puedo contestar? ¿Cómo lo puedo abordar? Si alguien dice, es que eso lo estás diciendo por mí, ¿de qué forma asertiva yo podría responderle a esa persona, ¿no? Entonces, ese es el chiste. Y esa es la complejidad de practicar constantemente nuestra asertividad, y eso es lo que nos va a dar cierta virtuosidad. Otras distorsiones cognitivas es la culpabilidad, que nos echamos la responsabilidad de todo, de todas las acciones. Por mi culpa, por mi grande culpa, hasta lo dicen en la misa. Entonces, por mi culpa o por la culpa de él, le echamos la culpa al todo, como mexicanos, y creo que le echamos la culpa a los que son, a nuestros líderes, a los gobiernos, ¿no? De que es culpa por esto. A los pobres chinos ya los tienen, gracias a los chinos que comieron murciélagos, ya tenemos este virus, esta pandemia, gracias a ellos yo no tengo, porque hay gente que sí empieza a distorsionarse, ¿verdad? Gracias a los chinos yo no tengo trabajo, yo ya no puedo trabajar, ya no puedo mantener, soy un inútil. Entonces vean cómo un pensamiento distorsionado puede originar más emociones, y esas emociones las puede originar de un impacto negativo. Soy un inútil, no puedo sacar a mi familia adelante, ellos dependían de mí, y ahora ya me ven como un tonto, ahora que no tengo trabajo soy el débil, ahora mi esposa tiene que trabajar, y ahora yo tengo que cuidar a los hijos. Entonces vean que son situaciones muy comunes que a lo mejor ustedes han escuchado, o hasta a lo mejor ustedes han empleado. Otra distorsión es el deberías, mantener reglas rígidas sobre cómo tienen que suceder las cosas de manera exigente. También nos pasa mucho a los que tenemos gente a cargo, ¿verdad? O tenemos una institución a cargo, de debo de, tengo que, no tengo que. Entonces, esas rigideces empiezan a distorsionarse. El tener razón, no considerar que cada persona tiene puntos de vista distintos. Esto también habla mucho de la tolerancia. A mí me asiste la razón, sé que estoy en lo correcto. Y a veces hasta lo empleamos como un poquito de soberbia, o hasta de como de una falsa asertividad, o hasta de sarcasmo, ¿verdad? Te escucho, ok, qué bien, pero yo sé que lo que te estoy diciendo está bien. O sea, no queremos llegar a acuerdos, y eso es falta de asertividad. También el saber o el creer que siempre tenemos la razón es un pensamiento distorsionado. La falacia de recompensa divina, eso es muy común, ¿verdad? Esperar que los problemas cambien por sí solos. El día de mañana esto cambiará. Y es muy común, ¿verdad? Ya, pues ya, estás triste, pues ya, mira, ya son las 10 de la noche, pues ya duérmete. A lo mejor mañana, a lo mejor vas a tener un sueño bonito y ya no vas a amanecer triste. Entonces, a ver qué va a pasar. Error, ¿verdad? Entonces, si alguien de una forma externa a sus emociones, nunca llegar a una falacia de recompensa divina, nunca llegar a esa zona de confort en el cual, de que si hoy te fue mal, mañana va a ser mejor. Y lo he visto mucho en estos días de aislamiento, ¿verdad? Tuviste un mal día de cuarentena, no te preocupes, mañana hay oportunidad de cambiar. No, la asertividad es, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué te puedo contestar? ¿Cómo puedo interactuar contigo de una forma asertiva para lo que tú me estás diciendo? Poder disminuir el síntoma, o eliminarlo, o poder modificarlo. ¿Cómo te puedo acompañar? El razonamiento emocional es considerar que si uno se siente de un modo determinado, entonces es verdad que tiene que haber un motivo real para sentirse así. Y es muy común, sobre todo se da en personas ya que están evolucionando en un trastorno mental. Si me siento así, entonces es cierto que...
Hijo, cayó la lluvia. Hijo, la lluvia significa que es un día triste. Entonces, si llovió, me voy a sentir triste. Y si me siento triste, es porque verdaderamente la naturaleza confabula en contra mía. Hasta el mismo Dios me manda la lluvia para que yo siga triste. Hasta parecen de risa, pero no es cierto. A lo mejor muchos de los que trabajamos salud mental y que están escuchando, híjole, creo que los pensamientos distorsionados es la forma más destructiva autodestructiva de las personas, para que los que tienen un trastorno mental se vayan evolucionando de una forma, de un pronóstico más reservado. Entonces, obviamente no es necesario tener un trastorno mental para pensar así. Cualquier persona con o sin trastorno tenemos esos pensamientos, y yo sé que ahorita están ahí como que viendo de que, sí es cierto, sí lo uso mucho, sí es cierto, utilicé este tipo de frases, o de que, hijo, sí tengo ciertas distorsiones cognitivas. Las últimas, la inferencia arbitraria, que es una realización de deducciones incorrectas. Si todos están reunidos es porque están hablando de mí. Hasta parece paranoico, pero no, la paranoia es un síntoma ya más específico que está inducido por muchas cuestiones. Pero sí hay personas que piensan así, sin llegar a la paranoia, ¿no? Y sobre todo en las reuniones de trabajo, que uno llega tarde y decir, caray, llegué tarde, pero ¿por qué todos llegaron temprano? A lo mejor están haciendo algo. Y a lo mejor planearon algo y pero no me querían a mí, porque como yo soy muy malo opinando, pues por eso no me querían. Y nada, ¿verdad? Simplemente llegaste tarde. Entonces, o muchas veces hay idealización, ¿no? De que se están juntando porque están planeando una sorpresa para mí. Se sienten con esa actitud de que, pues yo soy muy bueno, etcétera, etcétera. La descalificación de lo positivo, también súper común en los que somos líderes en algo. Y creen que uno es muy asertivo con esas frases. Fíjate que está muy bien eso que dices, pero ya cuando ponen el pero ya se rompió la asertividad. Y creo que es de las cosas más comunes que manejamos los funcionarios públicos, ¿no? O los que estamos en ciertas asociaciones donde manejamos mucho la salud, y sobre todo entre médicos, donde a veces nos abunda mucho la soberbia, lo utilizamos mucho, ¿no? Ahorita en lo que es el COVID y las intervenciones, ahorita todo el mundo ha investigado, todo el mundo lo ha tratado, y todo el mundo le tiene un pero a cada situación. Entonces, el chiste es no descalificar, y es algo que es muy común. La magnificación o la minimización también. Eso es muy común. Magnificaciones de esto va a haber una consecuencia fatal. Y también los que trabajamos mucho con grupos, en escuelas, tendemos a minimizar. Los que somos docentes, a veces que hay gente que tiene una idea y la procesó, la planeó, y la externa, a veces cometemos el error porque tenemos ese pensamiento distorsionado de minimizar, ¿no? De que, órale, está bien, pero ahorita no importa. ¿O qué tal si lo dejamos para después? Porque creo que esto es más importante. Entonces, ese tipo de situaciones de minimizar y de descalificar, creo que es lo que más utilizamos. La descalificación y la minimización. Está la lectura del pensamiento, también súper común, que se presume saber lo que otro está pensando. Tampoco no es telepatía ni nada, es un pensamiento, y muchas veces es para aquellas personas que ya son un poquito más soberbias, ¿no? Muy narcisistas, de que yo no soy como usted está pensando, o de que ¿por qué me ves así? Me estás viendo así porque crees que quiero contigo, ¿verdad? O de que ¿por qué me preguntaste eso? Y es bien común, ¿no? Me preguntaste esto porque crees que soy alguien bien fácil, ¿verdad? Y no, simplemente era una pregunta, pero uno cree que ya puede leer lo que la gente dice. De hecho, hay personas que dicen, y sobre todo, o sea, mucho en adicciones,
o cuando abordamos personas que no están en un proceso de cambio, que son precontemplativos, el decir, mire doctor, yo ya sé qué es lo que me va a decir, entonces no se molesten en decirme porque yo ya sé lo que le voy a contestar. Y uno se queda, caray, pues, órale, pues practica muy bien lo que es la telepatía, ¿verdad? Y obviamente, cuando una persona contesta así, lo asertivo no es decir eso, de decir, órale, eres mago, qué padre, eso es sarcasmo. Entonces vean cómo todos estos pensamientos, todas estas palabras claves que les doy, los debemos de identificar para saber si ustedes están pensando, ya lo identifiqué, esta persona tiene una distorsión, voy a ver cómo le voy a dar en la torre, voy a ver cómo parar este pensamiento. Tampoco no es así la cosa, ¿verdad? No. O sea, el chiste no es identificar para pararlo, el chiste es identificar para saber qué emoción está teniendo y cómo esa emoción lo está distorsionando. Entonces el chiste es explorar mediante la interacción, mediante el lenguaje, mediante la comunicación, explorar lo que verdaderamente él quiere decir y ahora sí poder llegar a la persona, ¿no? Aquellos que dicen, es que yo soy un adicto, yo sé que soy un adicto y voy a ser un ratero, ¿verdad? Porque soy un ratero y siempre estoy en la cárcel. Lo asertivo diría, bueno, entiendo que a lo mejor tus conductas de adicción te llevaron a tener ciertas consecuencias negativas, pero yo te propongo que el día de hoy podamos modificar esto con este proyecto. Entonces vean cómo cambió, le regreso, apoyo en cierta parte su problemática de adicción, sí corroboro de que verdaderamente hizo ciertas cosas, pero asertivamente le brindo una oportunidad de poder modificarlo. En vez de decirle, pues es cierto, eres un vil adicto, pues no tiene solución. Imagínense el impacto que voy a crear con mis palabras, eso, ¿no? Entonces, la asertividad trata de eso. Entonces, ¿cuáles son los pasos para una comunicación asertiva? 1, expresa cómo te sientes. Ya vimos la ruleta de las emociones. O sea, estoy triste. Esta tristeza me está llevando a la apatía. Entonces, si alguien me pregunta, ¿cómo estás? Hijo, fíjate que ya sientes que te sientes triste. ¿Cómo quieres manifestar esta tristeza? Ya sabemos que la tristeza no es mala y creo que todos hemos estado tristes alguna vez en nuestras vidas, ¿verdad? Unos más, otros menos. Pero decir, ok, me preguntan cómo estoy. Ok, me siento triste. ¿Cómo lo quiero manifestar? ¿Con enojo, con apatía? ¿O simplemente lo quiero manifestar? Porque si yo lo externo, si tú externas una emoción, hay que esperar una respuesta asertiva. Entonces, si manifiesto lo que pienso, decir, hijo, fíjate que estoy triste porque ya no aguanto estar tanto tiempo encerrado. A lo mejor ya lo manifesta. Y la tercera parte es, di lo que quieres que suceda. Entonces, si alguien dice, ¿cómo estás? Si alguien te pregunta, ¿cómo estás? Vamos a empezar a practicarlo ya, ¿no? Con nuestros hijos, en nuestras casas. Ya siento que esto no tiene término, que va a durar mucho hasta el 30 de mayo, pero no sé, me gustaría que me ayudaras en esto, ¿cómo ves? O me gustaría que me apoyaras a hacer más ejercicio, pues para quitar eso, ¿cómo ves, no? Entonces, vean cómo tú empezaste a ser asertivo. Si tú empiezas a ser asertivo en tu entorno, ellos, quieras o no, van a ser asertivos. Y si no responden como tú querías, no tengas pensamientos. Si tú le dices a tu pareja, a tu hijo, decir, hijos, hoy me siento muy triste, pero me gustaría que me ayudaran a limpiar la casa para dejar de estar triste. ¿Cómo ven? Si ellos dicen, ok, no respondieron como tú querías, ojo, elimina los pensamientos distorsionados, porque ahí, si alguien no respondió como tú querías, puede empezar a surgir el pensamiento distorsionado, decir, que la pues es cierto, soy una mala madre. ¿Cómo les pongo a mis hijos a hacer limpieza si es mi trabajo como mamá? Pobrecitos, sí es cierto, qué mala madre soy. Aguas, porque la tristeza se va a distorsionar y puede llegar un pensamiento distorsionado de culpabilidad
y te quedas así y nuevamente te metes a tu casa, no limpiaste, tus hijos siguen jugando al Nintendo y ya valió, ¿no? Entonces, nuestros grupos de trabajo, ¿saben qué, muchachos? Pues no nos estamos viendo virtualmente, pero me gustaría que todos los días nos mandáramos mensajes positivos por WhatsApp. ¿Cómo ven? Entonces, el chiste es que cada vez que expreses es sin agredir a los demás y a la vez sin someterse a la voluntad ajena. No hay que ser sumisos. La sumisión no es asertividad. La agresividad no es asertividad. El sarcasmo no es asertividad. Entonces, el chiste es frenar un poquito los pensamientos distorsionados y, sobre todo, imprímanla, ténganla en su celular, de fondo de pantalla, pero aprendan un poquito a lo que son las ruletas de las emociones para saber qué es lo que tienen ahí guardado y que se les dificulta. Por ejemplo, nunca me sale nada bien, un pensamiento distorsionado, no supo expresar lo que él verdaderamente quería, pero fíjense cómo la hermanita fue asertiva. A veces sí es cuestión de insistir. O sea, a veces, ¿qué le está diciendo? Pues sí, a veces sí te equivocas, pues es normal, ¿no? Eres un niño, pues estás aprendiendo a dibujar. Muchas veces te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo, pero hay que insistir. Eso es la asertividad. O sea, no lo apoyas en su pensamiento cognitivo, simplemente apruebas de que tú estás aprendiendo y te vas a equivocar. Porque también no le vamos a dar una falacia de magnificación, ¿no? De que no, todo te va a salir bien, tú eres excelente niño, tú eres el mejor. Es más, ese dibujo feo que pintaste, pues es una obra de arte y se puede vender en millones. No, eso tampoco es asertivo. O sea, el darle por su lado para que no se sienta mal, también está mal. El chiste es, pues sí, estás aprendiendo y vas a batallar, no tienes esa habilidad, pero si insistes, poco a poco vas a mejorar en tu dibujo. Entonces vean qué gran diferencia es de darle por su lado o de decirle, sí es cierto, eres un inútil, a decir, te vas a equivocar, pero estás practicando, te puedo ayudar, si quieres mi ayuda, yo te puedo enseñar algunas técnicas. Entonces, eso es la asertividad. Y eso no surge de la nada, ya sabemos que es una virtud y es algo que debe ser practicado. Entonces, creo yo que la contingencia, es un buen punto de oportunidad para empezar a practicar con nuestra asertividad. Ahorita estamos rodeados de redes sociales. Estaba leyendo algunos artículos pues, de que se han disparado las redes sociales al por mayor, o sea, se han triplicado en muchas plataformas, o gente que nunca había comprado ciertas plataformas, ahora sí las compra, las ve necesarias, porque queremos interactuar, queremos expresarnos, queremos comunicar. Entonces es un buen punto de oportunidad para que todas las noticias, para que todos los comentarios que tú pones, si eres de los que pone comida en el Instagram, si eres de los que pone cosas en tu Facebook, si eres de los que pone diálogos de tu bebé en tu Facebook, eso no es malo. El simple hecho es de que ahora sí vamos a practicar, o sea, esto que voy a poner es asertivo, va a ser beneficioso para mí y para los demás. La asertividad no es egoísta, por eso se dice que no es ni sumisión ni agresión. Lo que yo voy a comunicar, y ya sabemos que el lenguaje y la comunicación es un proceso complejo, es un proceso perfecto, es un proceso hermoso, la neurobiología, que no surge de la nada, sino es una serie de aprendizajes desde que estuvimos en el vientre de mi madre. Entonces, tengo esa gran responsabilidad de que lo que yo plasme, lo que yo diga, la foto que yo voy a tomar, el video que yo voy a mandar, en vez de decir, en vez de llegar a un dilema moral, si es bueno o si es malo, más bien, ya hay que preguntarnos si es asertivo o no. Si yo voy a poner
si yo voy a subir una foto con una máscara y voy a decir, el fin del mundo se acerca, muchachos, ¿va a ser asertivo? A lo mejor muchos te van a poner ja, 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 y qué padre, oh, qué padre máscara, pero a lo mejor muchos van a decir, ah, no manches, se va a acabar el mundo. A lo mejor muchos van a despertar ideación suicida, a lo mejor muchos sí se van a deprimir. Y a lo mejor si alguien te dice, oye, puedes quitar eso, me causó mucha ansiedad, y tú no eres asertivo, así no seas payaso, es una simple foto, que es lo que hacemos, ¿no? Es una simple foto, ¿qué te puede afectar? No, ya sabemos que las palabras o las comunicaciones no se las lleva el viento. Entonces, creo que esta plática, más que informativa, debe ser de reflexión, debe ser de empezar a practicar nuestra virtuosidad, y ya pregúntense, en vez de decir, ¿es bueno o es malo? Mejor decir, ¿es asertivo o no? Lo que voy a decir, ¿va a ser asertivo? Lo que voy a mandar, lo que voy a escribir, lo que voy a comentar, el video que voy a grabar, todo lo que voy a mandar, ¿va a ser asertivo? Porque las redes sociales han caído en eso, de que pues es mi red, es mi Facebook, y pero no manches, pues tu Facebook lo van a ver millones de personas. O sea, ese es un hecho. Aunque sea muy tuyo y sea algo privado, aunque pongamos los mejores candados de privacidad, mínimo todos tenemos de 200 amistades, 200 contactos ahí, mínimo. No hay persona que tenga menos de 100. No hay persona que tenga menos de 100. Entonces, esos 100, piensa por esos 100, piensa por esos 200, 300 en redes sociales, en lo virtual. Pero también piensa en tu núcleo familiar, piensa en tu trabajo, que todo lo que vayas a hacer es asertivo. No pienses si es bueno o malo. Simplemente ya cambia el discurso de que si es asertivo o no. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Estos son mis datos. Yo quedo a sus órdenes en la unidad de hospitalización de Centros de Integración Juvenil. Y este es el teléfono, el 632-2001, extensión 14, donde atendemos ahorita atención en crisis a todas aquellas personas que tienen ciertas emociones. Y no sé, abrimos un espacio de preguntas y respuestas, o de sugerencias, de comentarios, y soy todo oídos ahora sí. Muchísimas gracias por su atención. Ay, va. El pantalón que te... ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, buenos días. Habla Reina de Sabic. ¿Sí? Adrián, pues muy asertiva tu participación. Efectivamente, ahorita las redes sociales están llenas de información, más de lo que quisiéramos ver, saturación. Pero sí ser muy cuidadosos, pues de no estar participando también en esta saturación que ya hay de repetir cosas o de dar información de fuentes no viables. Creo que también nosotras como organización pues nos toca no continuar esta masa de mala información. Solamente agradecer, me pareció muy interesante. Sé que lo grabaron y en algunos momentos se me fue el internet, entonces no sé si lo van a compartir. Lo más probable es que sí esté grabado en la página de Facebook de Rodmena, si no estoy equivocado. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Era todo lo que quería contribuir. Gracias, Reina. Saludos. Hasta luego. Saludos. Hola, Adrián. Buenas tardes. Muchas felicidades. Estuvo muy interesante tu plática. María Luisa Patiño, de Oficinas Centrales. Luisa? Desde la Ciudad de México. Hey. Pues muchas gracias. Muy interesante, la verdad. Muy padre. Gracias. Saludos desde allá. Mi estimado, yo aparte de agradecerte, tengo una preguntita. Bueno, ya sabemos que tu plática estuvo muy precisa y demás, y más allá de un comentario, yo creo que lo más interesante es que invitarnos a la reflexión, pero a la reflexión en lo personal. O sea,
obviamente como instituciones, pero este tipo de ejercicios como el que acabas de hacer, súper sencillo, muy puntual, muy entendible. Me parece que, pues que ahora sí que lo dijiste, no te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro, sino, o sea, revisarnos nosotros a ver cómo es que andamos, ¿no? Qué tan asertivos somos, y me incluyo. Y pues bueno, agradecerte. Y me queda una duda, ¿de dónde proviene lo de la ruleta de las emociones? Que sí se me hizo muy interesante, no lo voy a poner como fondo de pantalla de mi teléfono, pero, pero sí lo voy a tomar ahí muy en cuenta porque está muy explícito ahí el abanico, cómo se van desprendiendo unas de otras. Te mando un abrazote, mi estimado. Sí, no, la ruleta es de una fuente bibliográfica de psicología. Te paso mejor el dato ya después, porque ahorita no lo tengo a la mano, pero fue un trabajo en donde pudieron ver de cómo emociones básicas se van desplegando otro tipo de situaciones. Y la hicieron en el sentido de que muchas veces, por ejemplo, que uno dice, me siento confundido. Y por ejemplo, ahora se sabe que la confusión muchas veces proviene de la ira o de la tristeza. O sea, sobre todo hicieron esa ruleta porque hay ciertas emociones muy periféricas que provienen de algo más basal y que como no las sabemos identificar como tal, ahí es donde empiezan los problemas de distorsiones cognitivas. Pero después te paso el dato ya mejor, más bibliográfico. Pero gracias ahí por el comentario. Bueno, pues si no hay más comentarios, más preguntas, agradecerles, gracias por su escucha. Ahí disculpen los problemas técnicos. Espero y adopten esta plática. Va a estar grabada, ahí estoy viendo en el chat que a partir del viernes ya va a estar en la página Facebook de Rodmenas, entonces duplíquenla, adóptenla. Vamos a llevarnos a la reflexión, como decía la maestra Victoria, a nosotros mismos y vamos a empezar a practicar con nuestra asertividad. Yo quedo a la orden aquí en la unidad de hospitalización de Centro de Integración Juvenil y pues muchísimas gracias.